Es un placer entrar en sus hogares para llevarles la propuesta de Escribilea, donde abordamos el arte, la historia y la cultura universal de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Desde hace 50 años estamos realizando esta acción, donde promovemos lo mejor del arte y de la historia. Y para que así continúe siendo, contamos con el prestigioso panel de profesores que nos acompaña, integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el doctor Félix Julio Alfonso López y el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Muy buenas noches, profesores, bienvenidos. Y esta primera incógnita de la noche va a brindar a nuestros telespectadores una pista, de modo que puedan tener elementos para iniciar su indagación. Fue enviada por Xiomara de la Cruz, residente en Santa Marta, Varadero, Matanzas, a quien desde ya le agradezco en lo particular el tema y ya diré por qué una vez que sea identificado o no. Se trata de un personaje célebre y para iniciar la primera ronda de preguntas, pues doy la palabra al doctor Pérez Herrero. Un personaje célebre que es real. ¿Real? ¿Es un hombre? No. Ah. Es una mujer. Es una mujer célebre. De nuestra era, Sí. de algún momento posterior a la antigua, Sí, a también. la Edad Media, También. a la Revolución Francesa, Sí. de los siglos XIX, XX o XXI. De dos de ellos. De dos de ellos. Sí. Está 20 y 21. 20 y 21. 20 y 21. Esta mujer alcanza su celebridad en el campo de la cultura. En la cultura. Es una intelectual, Una intelectual. literata. Y artista. Intelectual y artista. Artista también. Bien. O sea, es una mujer que se desempeña en el campo de la actuación. ¿Actuación de qué tipo? Bueno, a ver, puede ser actuación dramática, puede ser también en actuación musical. Desde ese punto de vista, sí. Sí, es una actriz. No es una actriz. Ah, no es una actriz. No es una actriz, por eso le aclaraba lo de actuación. Es una mujer que Porque, se dedica bueno, a la un música, músico, ¿no? un cantante actúa Sí, también. sí, claro. Es una mujer que se dedica a la música, A la entonces. música. A la música. Esta mujer es de la América Latina, Sí, de la América insular. así es. Es de Cuba. Cubana. Una mujer cubana. Esta mujer ya es fallecida. Sí, sí. Ya es fallecida. Es una intérprete, Además, compositora e intérprete. además. Tiene también incursiones en el cine, en la actuación. No, no, No. no. Me dijo que había fallecido ya, ¿no? Sí, 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 es fallecida. Algo importante, su labor como intérprete no la veamos como una cantante popular que dedicó su vida a cantar. No, cantaba, pero no era su fundamento. No era su fuerte. Exacto. O sea, era la composición. Composición e interpretación de su música. La interpretación de su música. ¿Se destacó en la música campesina? No, en la música campesina. No. A ver, yo tengo un nombre. Esta mujer se definió a sí misma como una maestra que cantaba. No tengo conocimiento de eso. Maestra era. Porque yo estoy pensando en Teresita Fernández. No. No es Teresita No Fernández. es Teresita Fernández. Porque Teresita decía eso. Yo soy una maestra que canta. En este caso también era una maestra, una pedagoga. Y esta mujer, Ramón, además de interpretar su música, ¿tiene algún escrito, digamos, de crítica literaria, de crítica musical? No, los libros que escribió no son de esa temática. Ya. Ella hizo programas de educación musical. O sea, programas para enseñar la música. Tengo que ponerle un nombre. Sí, ¿Me sí, correcto. disculpa? Puede ser la madre de Noel Nicola. No es la mamá de Noel Nicola. No. Número 7. Usted dice que ella hacía programas de educación musical. Sí. Yo lo escuché de niño, la profesora invisible que hacía el programa de educación musical y nos enseñaba a los niños a reconocer. Esa era Cuca Rivero. Cuca Rivero, no es Cuca No, Rivero. no es Cuca Rivero. No. Su labor también la desarrolla en los medios, Sí, en la televisión. Sí, cómo no. Cómo no. Podría ser Enriqueta Almanza. No es Enriqueta qué pena. Almanza, estaba muy cerca de todas esas personalidades que acaban de mencionar. Me refiero a María Álvarez Ríos.
decía que Gran agradecía pianista. porque la generación nuestra le debe mucha fantasía y mucha enseñanza a María Álvarez Ríos. Y junto a Enriqueta Almanza, junto a América Domecq, a Teresita Fernández, nos crearon ese mundo de fantasía musical que nos enseñó tantas cosas. Ella elaboró programas de educación musical para el Ministerio de Educación en la escuela primaria y secundaria. María Álvarez Ríos, muy recordada seguramente por los televidentes un poco mayores, por el programa Todo el Mundo Canta, Claro. donde fue jurado. Y en esa época de los años 80 se puso de moda una frase que decía, hizo fiato. Cuando los cantantes tenían un fallito, pues ella cuando hacía el veredicto decía, cometiste fiato, que es algo técnico de la interpretación de la canción. Sí, profesor. Teníamos un vínculo de relación personal de amistad, tanto con ella como con su esposo, que era Ramonín Valenzuela. Y entonces, bueno, evidentemente conocimos también algunos poemas de ella, porque ella escribió también poesía, no solamente música, sino también poesía. Y eso quiero dejarlo sentado aquí porque, bueno, tenemos un buen recuerdo de los dos, de ella y de Ramonín. Bueno, pues de esta forma hemos recordado hoy a María Álvarez Ríos, gracias a Xiomara de la Cruz, residente en Santa Marta, Varadero, Matanzas, por haber enviado este tema. Nosotros vamos a pasar al comentario literario que prepara cada semana para Escribe y Lea el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Usted no se marche, manténgase en la sintonía del canal educativo. Buenas noches. La casa editorial Verde Olivo ha publicado el segundo volumen de una trilogía dedicada a recrear pasajes de la vida y la obra del líder histórico de la Revolución Cubana. Un joven llamado Fidel Alejandro es el título de este libro, con texto de María Luisa García Moreno e ilustraciones de Ángel Velasco Hernández. A través de las páginas de este libro, dirigido fundamentalmente al lector infantil y juvenil, se presentan en una lograda integración de texto e imagen pasajes de la vida de Fidel, desde su entrada como estudiante a las aulas de la Universidad de La Habana hasta el juicio seguido a él y a los jóvenes de la generación del Centenario por la tiranía batistiana, por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953. Antes de Un joven llamado Fidel Alejandro, García Moreno y Velasco Hernández ya habían publicado Un niño llamado Fidel Alejandro, y ahora preparan el volumen que va a cerrar esta serie, Un líder llamado Fidel Alejandro. Interesante y atractiva resulta esta propuesta, pensada y creada para quienes, en palabras del héroe nacional cubano José Martí, son la esperanza del mundo, son los que saben querer. Una propuesta que indudablemente no solo enriquece los estudios relacionados con el comandante en jefe Fidel Castro, un libro que también enriquece las investigaciones dedicadas a la propia historia de la nación cubana. Les recomiendo la lectura de Un joven llamado Fidel Alejandro, de María Luisa García Moreno y Ángel Velasco Hernández, que publica la casa editorial Verde Olivo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Estamos preparados ya para iniciar el tema intermedio en Escribe y Lea, un tema que no llevará información visual a nuestros telespectadores y que fuera enviado por Josefín Ramón desde la ciudad artesanal de Cuba, Trinidad. En este caso, panelistas y público se enfrentarán a una obra literaria. Inicia la ronda de preguntas en esta ocasión el doctor Félix Julio Alfonso López. Obra literaria de nuestra era. Sí. Posterior a la Edad Antigua. Correcto. A la Edad Media. Así es. A la Revolución Francesa. También. Siglos XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Es una obra literaria del siglo XX. Del siglo XX. Siglo XX americano. Correcto. América Latina. América Insular. Latina. No. No es insular el país de donde proviene esta obra. Entonces es de la América Latina continental. Continental. Es de la América del Sur. Sí. De la América del Sur, de algunos de los países andinos. No. O sea, del cono sur. Sí, cono sur. Argentina, Uruguay, Paraguay. De uno de ellos. De uno de ellos. Sí. Paraguay. No. Ah, Tenemos que precisar primero si es una obra narrativa.
¿Me lo preguntas? Sí, Sí, es una novela. una novela. Es una novela. Es una novela argentina, de uno de los grandes escritores argentinos del siglo XX. Y yo diría que este hombre que escribe muy bien y que inicia un género, no creo que esté considerado entre los cimeros de la literatura latinoamericana. Tiene su mérito, no le estoy restando, pero creo que no es de los grandes, grandes nombres. Entonces no es Cortázar. No es Cortázar. No es una obra de Julio Cortázar. No. No es una obra de Cortázar. Ni es una obra tampoco de Bioy Casares, porque Tampoco. Bioy Casares sí es uno de los grandes nombres de la literatura. Yo voy a decir un nombre de un escritor argentino que a mí me gusta mucho. Hay dos, voy a decirle dos nombres. Osvaldo Soriano o Manuel Puig. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No. A ver, esta obra literaria, que es una novela, usted dijo, habíamos quedado en que era en el siglo XX, Siglo XX. primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX no. ¿Será Los hombres de a caballo? No lo es. El gran renovador de la literatura es Cortázar. Cortázar es el que crea una nueva novela. Rayuela es una nueva novela. No se había escrito nunca nada como esto. Estoy de acuerdo con usted, pero Y tú mencionabas A Viñas con Los hombres de a a caballo. Viñas. Que fue premio Casa de las Américas. Claro, que fue premio Casa de las Américas. Este argentino, además de novela, escribió también otros géneros. sí, cómo no. Puede ser Macedonio Fernández. No lo es. Esta novela, yo voy a hacer una pregunta del contenido de una novela, digamos, de crítica social. Sí, cómo Una no. novela de crítica social, Denuncia. de denuncia, que trata sobre la situación, digamos, del sector agrario argentino. Específicamente del sector agrario. Minero. No, profesor. No. ¿Y este hombre alcanzó algún premio importante con su novela? ¿Con esta novela? No. Esa obra, porque estoy pensando, puede ser El astillero. No lo es. No lo es tampoco. Esta obra es Operación Masacre. Ricardo Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh. Walsh. Una novela que aborda precisamente los complejos momentos de orden político, de orden social que vivió la Argentina. Y por supuesto, bueno, pues se trata de un escritor que sí ganó reconocimiento con esa novela, porque evidentemente ponía de relieve la realidad social de su país en un momento histórico determinado. Sí, por eso le decía yo, profesor, que el reconocimiento que tiene justamente es de Rodolfo Walsh, social. que en definitiva, bueno, repito, con esa novela ganó un prestigio y un renombre por lo que él reflejó, porque es una novela que refleja la represión y por eso es que lleva el título de Operación Masacre. Rodolfo Walsh es uno de los grandes periodistas Exacto. latinoamericanos del siglo XX, sin duda. Es un hombre más que fue cercano a la Revolución Cubana. Sí, Estuvo cómo no. presente en la gestación de Prensa Latina, Ujú. en los primeros años de la Revolución. Y además es uno de los desaparecidos de la dictadura militar argentina. Fue un hombre de ideas de izquierda, radical, opositor de la dictadura, por supuesto. Reprimido. Y fue uno de los que la policía argentina y el ejército desaparecieron, uno de los 30.000 desaparecidos de esa dictadura. Felicitamos al remitente Josefín Ramón desde Trinidad, nos envió este tema que nos trajo, digamos, a la actualidad esta obra literaria, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Y también agradezco a los profesores la ampliación. Vamos a disfrutar de un momento musical y regresaremos con el último tema de la noche. Por favor, espero contar con su asistencia. Gracias.
instante brindamos información visual previa para nuestros telespectadores acerca de esta incógnita enviada por Mari Carmen Pérez de Santiago de Cuba y por Digna Simón desde Holguín. Profesores, a partir de este momento deberán determinar una obra de arte. Inicia la ronda de preguntas el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. ¿Esta obra de arte es de algún momento posterior a la Edad Antigua? Correcto. ¿Posterior a la Edad Media? También ¿Posterior a la Revolución Francesa? no es posterior a la Revolución Francesa. O sea, es una obra de arte del 15 al 18. Correcto. Esto es una obra europea, Europa, ¿sí? con un país con costas, Un país con costas. con costas del Mediterráneo. Así es. O sea, pues un país peninsular, Peninsular. España. No es España. Nos queda O sea, Italia, estamos profesor. hablando de la cuna del arte. De la cuna del arte. Italia entre los siglos XV y XVIII. Ahí imagínense, o es una obra renacentista Ahí sí hay. o es una obra post-renacentista o barroca. Yo me voy a inclinar porque es una obra del Renacimiento. ¿Es una obra del Renacimiento italiano? Esta entonces es una obra barroca Sí, profesor. y tiene un, digamos, un carácter religioso. No es religioso el No. carácter de esta obra. O sea, es una obra de carácter profano. De carácter profano completamente. Bueno, yo tengo dos nombres aquí, dos autores. Tiziano Veselio o Giorgione. Ninguno de los dos, profesor. Ah, No es ni Tiziano ni Giorgione, pero a ver, el gran pintor del barroco italiano es Caravaggio. Es una obra de Caravaggio. No es de Caravaggio. Voy a precisar, vamos a tratar de precisar la escuela. La escuela que Es pertenece de la escuela veneciana. veneciana. Recuerden que no es una pintura religiosa, no. Es profana, sí. De tema profano. No, yo no. Angelito. Angelito, por favor. A ver, yo tengo dos nombres, o Tintoretto o el Canaletto. Ambos son seudónimos. Sí, sí, sí. Los pintores no se llaman así, pero para abreviar vamos a decirle los seudónimos con que eran conocidos. Esta pintura refleja la ciudad de Venecia. Correcto. O sea, es una pintura de Venecia, De Venecia, de de los Venecia. canales, de los barcos en la ciudad, Edificios. de los edificios, etcétera. Es el Canaletto. Es el Canaletto. Es el autor Canaletto. es el Canaletto. Es el Canaletto. Y es una pintura que refleja, todos ellos pintaron Venecia. Paisajes de Venecia, vistas de los diferentes palacios, de la iglesia de San Marcos, etcétera. Ese es el tema de esta pintura. Ese es el tema de la pintura de Canaletto. Bueno, el Canaletto pinta varias escenas en las cuales se ven navíos llegando a la ciudad de Venecia de altos dignatarios de otros países, incluyendo al propio Dux de Venecia, que es la máxima autoridad de la República Veneciana. Es un caso como este, es un caso de una pintura donde se ve el arribo de un dignatario a la ciudad. Un recibimiento, exactamente. Este dignatario puede ser un embajador. Sí. Bueno, hay una pintura del Canaletto que representa la llegada del embajador francés a la ciudad, uno de los grandes aliados de la República Veneciana en sus aspiraciones políticas en ese momento. Así es. Es esta la obra. Esa es la obra. Ya hemos dicho, creo que lo fundamental de la obra del Canaletto, la representación pictórica de su ciudad, la representación de los espacios lacustres de la ciudad, la representación también del carnaval en diferentes momentos y en general esas grandes visuales panorámicas de la ciudad de Venecia donde se pueden observar los diferentes edificios, la arquitectura tan particular, los puentes, los barcos que circulan por este lugar. Y por supuesto la vocación marinera de la República Veneciana, que es tan importante en ese momento histórico del siglo XVIII, si mal no recuerdo, es esta Sí, pintura. 18. El siglo Esta es XVIII, una obra de 1740. 1740. Y se llamaba Canaletto para diferenciarse de su padre, que también era pintor, digamos, de una categoría un poco menor, porque el nombre real es Giovanni Antonio Canal. Este tipo de pintura que se realiza por Canaletto y por Tintoretto
se llama en italiano. Tintoretto era tintorero. Exactamente. Por eso se Tintoretto. Decía que este tipo de pintura en italiano se llama veduta, Ajá. o sea, vista. Una vista. Y funcionaban como una postal, Exacto. como una obra donde se plasma hasta los menores detalles en este paisaje de los edificios, las esculturas, las personas. Y era muy, muy... los visitantes a Venecia lo compraban, o sea que estos dos pintores lograron un filón económico porque vendían muchas obras. Todo el que llegaba a la República de Venecia pues quería llevar un recuerdo y se llevaba una obra porque además lo hacían en pequeño formato. Llevaban el detalle hasta el mínimo, que se dice que pueden ser hasta cartográficas. Sí, sí. Exacto, constituyen además un documento histórico para la ciudad, porque quedaba reflejada cómo era en ese momento en que se realizaba la obra, pues las fachadas de los edificios, los canales, en fin, todo eso. Pues entonces agradecemos al profesor Félix Julio Alfonso López por haber determinado esta obra de arte, reitero, la llegada del embajador francés a Venecia, de Giovanni Antonio Canal, el Canaletto. Entonces hemos llegado a la parte de nuestro programa donde uno de nuestros profesores formula una pregunta de participación a nuestros telespectadores que podrán responder a través de correo electrónico. Le corresponde el turno, doctor. Bueno, yo les voy a hacer a los televidentes una pregunta sobre el cine y quién es el director de la película Bocacherías Habaneras. Vamos entonces a reiterarla para que nuestro... ¿Quién es el director de la película Bocacherías Habaneras? Perfecto. La primera persona que responda correctamente a través de correo electrónico pues recibirá a vuelta de correo ejemplares literarios como cortesía de nuestro programa. Ahora sí estamos poniendo el punto final a nuestro programa Escribilea. Recuerde que la próxima semana tiene una nueva cita con el arte, la historia y la cultura universal de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Profesores, muy buenas noches. Gracias también al resto del equipo y a nuestros telespectadores. Gracias por su mirada.